Damos gloria a Dios por este día. Exaltamos su nombre en gran manera. Este es nuestro encuentro con Dios, día de testimonio, día de declarar los milagros, los prodigios y los hechos de Dios. Oramos al Señor para que al estar enfocado en este espacio, en este momento, puedas recibir la fortaleza de un Dios que te ama, puedas recibir el direccionamiento de un Dios que no te dejará nunca, un Dios que está muy pendiente de ti. Y así oramos para que puedas recibir en este momento una confirmación de que Dios está contigo, que tú puedas contemplar a Dios en lo que vas a ver, en lo que vas a ser testigo. Vas a ser testigo en este momento de los hechos de Dios, de las maravillas de Dios. Y estoy acompañado en este día de una joven que tiene algo que contar que es maravilloso, impresionante, impactante. Y Dios sabe, ¿verdad?, las cosas como las hace y nunca vamos a cuestionarlo porque Él está siempre obrando justo a tiempo en nuestras vidas. Bienvenida, Rosana, en este día. Damos gracias a Dios por tu vida. Amén. Y gracias al Señor que nos permite hacer este podcast y contar las maravillas de Él y su grandeza y su poder. Son tantas las cosas que yo sé que tienes que contar de lo que Dios ha hecho en tu vida, que son demasiado maravillosas. Y Rosanda, mira, no se me olvida cuando te conocí. Aquella tarde que te conocí en la fundación, nunca te lo había comunicado y aprovecho ahora para comunicarte lo impactante que fue para mí conocerte ese día y ver a lo que te dedicabas, cómo te expresaba del servicio a los necesitados, cómo tú estabas atenta, ¿verdad?, a obrar y a trabajar con nosotros en la fundación con la finalidad de ayudar a las personas que no tienen quien les ayude, que de eso se trata la Fundación Buenas Nuevas. Así que bienvenida, Rosana, saluda a las personas que están con nosotros viendo este podcast. Gracias, pastor. Y qué bueno que me menciona eso, porque creo que trayendo esos recuerdos, desde ahí estaba escrito mi camino en la iglesia. Wow. Hey, Así. Así desde ahí. usted conversando y diciendo cómo nos conocimos, pensando en el más necesitado, yo vine a traer una ayuda y salí recibiéndola yo. Y eso es lo bonito de encontrarse Oye, con Rosana, es Dios. interesante eso. Sí, no lo había analizado de esa manera porque ya cuando te entregas, te entregas. Te entregas, te Pero entregas. cuando te encuentras con personas como usted que empiezan a sacar ese pequeño momento de recuerdo, entonces yo toqué una puerta que me pidió ayuda y el alma que iba a rescatar era la mía. Wow, Dios Y ahora mío. que lo pensamos, sí, luego de 4 o 5 años estamos aquí hablando de mi vida en una iglesia, en una fundación en la que yo vine a ayudar. Y así son los caminos de Dios. Esto es Impresionante la eso. respuesta a muchas cosas. Impresionante. No lo había pensado. Yo tampoco, le digo, es un mensaje que me viene ahora mismo a la cabeza Wow, gloria con a ese Dios. recuerdo que usted trae. Gloria a Dios. Bueno, pues vamos a Amén. hablar de los hechos de Dios, porque tuviste una edad desde hace muchos años. Tú eres muy hacendosa, muy trabajadora, muy dispuesta y llegó el tiempo, ¿verdad?, de casarte. Duraste 18 años
con una relación de noviazgo y demás, con el único novio que tuviste, y entonces decides casarte, te casas. eh, Vamos a comenzar por ahí. ¿Qué fue pasando en ese tiempo donde comenzaste a vivir, después de cierto tiempo, comenzaste a vivir experiencias? Claro, una relación de 18 años con sus altas y bajas. Yo creo que todos nos conocemos en el camino del matrimonio. Nos casamos, somos dos personas totalmente diferentes, bajo un mismo techo, con crianzas distintas, y empiezas a conocer un nuevo tú Okay. en ese proceso. Okay. Y en esos 4 años de matrimonio creo que ha sido de los años de mayor crecimiento, porque no estuviera aquí hoy si no fueran por esos 4 años. Oye, sí. No estuviera aquí hoy. Y recuerdo el día en el que a esta persona definitivamente nos dijimos adiós, y dije, si me tuviera que volver a casar o vivir otra historia, definitivamente sería contigo. Wow. Por todo lo que me dejó como moraleja. Porque si yo no hubiera Como caído, enseñanza. si yo no hubiera caído en todo el dolor, en toda esta historia que vamos a contar, quizá la Rosana de hoy no fuera la misma. Siguiera vagando en el profesionalismo, en la entrega, En la en los autosuficiencia. éxitos, en la independencia, y no me hubiera chocado con esta pared que me desmoronó, porque en realidad no todo lo podía controlar. No era cierto que yo tenía todo el control. Y eso me deja mucho que decir, y le agradezco muchísimo a Dios que haya usado a esa persona como canal, porque sé que si hubieran sido otros, quizás mi historia fuera otra. Wow. Porque Así hay que, cosas que son así. Por sí, la Biblia dice, a los que aman a Dios, todo le ayuda a bien. Entonces uno no puede desprenderse de lo que la palabra de Dios enseña. Aún uno no entienda las cosas, uno tiene que estar claro que la palabra de Dios no pasa desapercibida ni pasa vacía. Entonces, eso que ahora que te oigo decir eso, ¿verdad? Es fuerte porque claro, pasaste una experiencia tan desagradable, pero una experiencia que tú reconoces ahora que fue como el inicio para totalmente, tú comenzar a ver la vida de manera distinta, a, totalmente. a tener nuevas relaciones, a acercarte a Dios. O sea, te acercó a Dios esto. Y duraste 4 años ya con un matrimonio formal, Ujú, aparte de los otros 14 así que es. tuviste con ese esposo. Entonces, Rosana, a los 4 años de tú estar casada, descubriste situaciones Así es. con tu esposo, dentro de ellas una situación de infidelidad bueno, no podemos Así ni es. contarla porque fue una forma muy complicada, difícil, en tu casa, con varias personas. O sea, es como que era un centro. Se montó como un centro en tu propia casa, en tu propia habitación, y eso de verdad que te complicó mucho la vida, ¿verdad? Sí, yo considero que nadie es perfecto, pero hay un tema de un cruce de lealtad, que cuando se cruza esa línea te desbarata el alma. Y yo pensé tener todo el control de mi vida en todos los aspectos. Y darme cuenta de esa manera de que la parte más íntima, más preciada, que es un matrimonio, era el que quizás menos control yo tenía. Ujú. Y cuando todo esto ocurre, evidentemente yo quedo como en el aire de es que no puede estar pasando. Esto a mí, a Rosana Santana, no, claro que no. Esto no puede estar pasando. He estudiado, me he graduado, he trabajado, me he casado por la iglesia, he asumido que el matrimonio era como esa burbuja totalmente preciosa y perfecta, y darme cuenta que en menos de un segundo se desbarató. En el segundo mío, porque ya tenía un tiempo, Ujú, ujú. pero para mí fue de un día para otro. Y darme cuenta de eso me llevó al pozo más hondo que usted pueda encontrar. Incluso al llevarme al punto de que yo no quería aceptar lo que era real.
Yo No no lo quisiste, no quería. para nada. Yo duré un tiempo durmiendo en mi carro, bañándome en el gimnasio, Espérate, Rosana. Durmiendo en tu en mi carro, carro, bañándote en en el el gimnasio. gimnasio. Porque cuando descubro todo esto, lo primero que hago es sorprenderme, buscar respuesta donde no la sabía, porque no había respuesta. Ok. La realidad es que eso estaba pasando y nunca se negó. Se me dijo, sí, todo eso es real. Entonces no había una respuesta para Y mí. tuviste evidencia incluso de Claro, fotos. totalmente, de todo. Y entonces no había un no, eso no es así, no, es que hay un error. Es que todo era tal y como se vio. Y al yo no tener como ningún pañito tibio, como decimos los dominicanos, no había ningún pañito tibio, era todo un balde de agua fría sobre mí. Y cuando eso pasa, yo entro en una negación constante y digo, no, esa primera noche, Al punto que no hablaste con tu familia, no, no le dijiste a tu no hablé familia. con mi Bueno, familia, si dormía en el no carro. hablé con mis amigos, solo mi mejor amiga, que lo recuerdo como hoy, dormí en su casa esa noche, le dije, está pasando una situación, pero luego nadie sabía de la situación, ni qué estaba pasando. Y mi madre me preguntaba, mira, ¿y fulano? Ay, él está bien, está trabajando. Y ya yo, semanas fuera de mi casa. Habían actividades familiares, De tu apartamento. sí, de mi casa, de mi apartamento. Había actividades familiares, iba a la actividad, y fulano, no, no, es que tiene trabajo hoy. Yo buscaba la manera, pastor, de tapar esa realidad para escondérmela a mí mismo. Y duró un tiempo en el que yo me mentí a mí misma por no querer sacar ese telón y decir, sí, me pasó a mí. Sí, a mí, la que todo lo tenía controlado, la relación perfecta, el matrimonio ideal, la pareja feliz, jóvenes que viajaban, que eran autosuficientes, que tenían una familia de años. Pero sí, me pasó a mí. Pero, Rosana, lo normal no era más, bueno, que tú estabas en negación, porque lo normal hubiera sido que en vez de irte tú, se fuera él de la casa. Eso era lo normal, Claro, porque entonces pasaste un tiempo durmiendo en tu carro, así es, bañándote en el en el gimnasio, gimnasio. tú vivías de ambulante, Así tu es. familia No no sabía. sabía nada, tú estabas incluso negando Sí, prácticamente prácticamente. Al trabajo, a la todos. realidad. Totalmente. Y nadie cuestionaba. Y es que usted dijo una palabra de que lo correcto debía de ser. Cuando hay dolor, no existe qué es lo correcto. Porque Wow, cuando hay wow, dolor, wow, tú ya no sabes qué es correcto. wow. Cuando hay dolor, tú dudas de qué fue lo que pasó, tú dudas del bien, del mal, cuando no tienes a Dios contigo. Porque usted me Sí, hace esa pregunta hoy, yo estoy muy clara ok, de dónde está el Señor. ok. Y está en mi vida, en mi pareja, en mi hijo, en mi casa. Pero en ese momento, mi cercanía con el Señor no era la misma. Siempre creyente, siempre afirmando que existe Dios, que está con nosotros, pero no es lo mismo cuando tú le entregas tu alma al Señor y dejas que Él construya en ti lo que Él quiere que seas. Y cuando somos simplemente mortales, sin la vida del Señor en nuestro camino, entonces asumimos que nosotros somos los que creamos el camino. Esa es la gran diferencia de esa Rosana a esta. Entonces estabas tomando alguna terapia. Sí, antes de que pasara todo esto, ya yo iba al terapeuta por un tema de eso mismo, de cosas que yo veía en mí, en mi relación, en si nos preparamos para ser padres, qué sería del futuro. Ya yo estaba asistiendo a terapia por cosas del pasado, una relación tan larga de adolescente, pasa por muchas etapas de crecimiento Sí. y todo eso. Y cuando sucede esto, pues evidentemente el terapeuta fue mi único aliado, con el que yo me pude abrir. Sí, 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 Y sí. él ya cuando vio que las cosas estaban saliendo de control, decía, tú no puedes seguir durmiendo en tu carro. Y tú no puedes seguir un día hoy donde tu mejor amiga, mañana en el carro, pasado te baña en el gimnasio. Esto ya es insostenible, tú estás en una depresión. Y yo tengo que cuidarte como terapeuta. Pero entonces, de repente yo estoy pensando en tantas mujeres que pueden estar viviendo situaciones como esta, que no reconocen una realidad, que no reconocen una situación, que quieren tapar el sol con un dedo, como dice la gente, ¿verdad? Y prefieren mejor vivir una situación de sufrimiento
y consumirse antes de hablar Claro. por guardar forma. Entonces ahí yo pienso que debe haber una enseñanza buena, Rosana. Claro, totalmente. Primero, no estás sola. Eso, no estás sola porque el Señor está donde quiera que estamos. Y segundo, el mismo Señor hizo que yo, sin lugar a dudas, me estaba preparando, pastor. Esas terapias que yo recibía antes de lo que pasó, era una preparación para lo que venía. Wow. Porque el Señor dijo, ella sola no lo va a hacer. Y necesita ese soporte emocional, ese acompañamiento de todo lo que va a venir, porque sola no va a poder hacer. Y ese terapeuta citó a mi familia en una terapia grupal, llamó a mi madre, que se encuentra fuera del país, por teléfono, y en altavoz a todos le dijo, Rosana está pasando por una situación, tiene X tiempo sin vivir en su casa, se ha separado de su pareja por esto y esto, y ahora ella los necesita, porque la Rosana perfecta que ustedes han criado toda su vida, para ella se cayó. Wow. Wow. Y esa Rosana no quiere salir, no quiere demostrarse herida, no quiere demostrarse débil por ustedes, por su familia. Wow. Y yo necesito que hoy Rosana salga de aquí teniendo una casa donde llegar. Wow. Y siempre le agradeceré a ese terapeuta, toda mi vida. Y ese día salí de esa terapia con mi abuela, que estaba viva en ese entonces, y mi abuelo en otra mano, a su casa, y mi tía. Y desde ese día yo dormía donde mis abuelos y donde mi tía. O sea que pudiéramos decir que tú tenías un falso comportamiento, una falsa, no sé, tú no querías expresar. Una negación. Una negación, tú no querías expresarle a la gente ni a tu familia, por eso no decías nada y estaba sumida en esa depresión, Así es. que aunque tú tal vez no reconocías en el momento esa depresión, pero esa depresión te estaba consumiendo. No, esa depresión me enfermó. Entonces tú hablaste tu terapeuta habló con tu familia Sí. y ya después que habla el terapeuta con tus familiares, entonces tomaste la decisión de volver a tu casa. No instantáneamente, primero con mi familia. Yo tenía días que ni siquiera comía bien, no sabía lo que era descansar en un hogar otra vez. Entonces pasaron algunas semanas, yo diría que 2 o 3 meses más antes de yo volver a la casa. Y ¿A tu casa? A mi casa. Donde el personaje todavía estaba ahí. Sí, estaba ahí. Y el terapeuta me decía, tú tienes que volver a tu casa y cerrar esa etapa. Ya. Tienes que hacerlo. O va a vender el apartamento o va a volver a tu casa, ¿cuál de las dos? Y yo dije, no, yo tengo más de 12, 15 años viviendo ahí. Wow. Es la casa materna, venía diciéndolo así. Entonces, no, considero que no. Y él me decía, pues vuelve a tu casa, tienes que volver. Y evidentemente uno siempre busca esa zona de confort en los aliados. Y mis mejores amigas estuvieron ahí en ese momento, varias de ellas. Y un día dijimos, no, vamos para la casa. Ya, llegó el día. Entonces, cuando tú llegas a la casa, fue a sacar las pertenencias Sí. de quien era, de tu esposo. Sí, yo le avisé. Porque aún no se habían divorciado. No hemos divorciado. Yo le avisé y le dije, mira, ya hoy, este es el día, yo voy a empezar a recoger todo, por favor, para que lo mandes a buscar. Y yo llegué a la casa, nada más entrar fue como un balde de hielo, que fue como un frío en el alma. Yo decía, este es mi hogar, sí, este es el que construimos juntos. Y yo no podía entrar, y mis amigas, vamos a entrar, vamos a hacerlo. Y llega una, luego llega la otra. Y en ese proceso, evidentemente, uno necesita cajas porque hay que guardar las cosas, ¿verdad? En algún lugar. Tú me contaste, Rosana, que cuando tomaste la decisión de venir a tu casa, el mismo Dios, Sí. el mismo Dios te hizo ver, Sí. el mismo Dios te hizo ver que tenías que depender de Él, Sí. no depender de nadie. En tu dolor, en tu situación, tú tenías que olvidarte del otro. Cuéntame eso, ¿cómo fue, Rosana?
Yo sentía como ese frío en el corazón y yo recuerdo que yo subía las escaleras sosteniendo el pecho, diciendo, ¿y cómo que lo voy a hacer? Es que no puede ser, es que esto es muy grande, es que ya inmediatamente yo haga esto, se acabó, no hay marcha atrás, no hay forma, no hay otra solución. Y cuando yo subía las escaleras, mis amigas me decían, tú puedes, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Y yo entré por esa puerta y yo me sentí en un desierto, pastor, en un desierto donde yo no reconocía nada, nada, ni siquiera lo que había dejado, yo no recuerdo qué había, qué no había, nada. Para mí era como un lugar totalmente nuevo. Y ese día, evidentemente, cuando hay que recoger las cosas, pues yo digo, vamos a llamar al colmado porque hay que pedir las cajas y yo no llevé nada. Estoy hablando que tengo más de 18, 15 años viviendo, 15 años o más viviendo en ese lugar. Y yo me sé el número del colmado de memoria, pensaba yo en ese momento. Y busco en mi teléfono y digo, cónchale, no me acuerdo el número del colmado. Y cuando le doy a la palabra colmado, me sale primero Dios en mi teléfono. Y yo digo, colmado primero Dios, pero ¿y de dónde? Yo nunca he llamado a ese colmado. Y cuando busco, Míralo ahí la tarjeta, míralo ahí. primero Dios. Cuando busco en mi teléfono y digo, bueno, déjame llamar, papá Dios, ¿será tú? Y llamo a ese colmado y toman la llamada. En nuestro país conocemos quizá el tono en el que nos hablan las personas del colmado, que son muy comunes, Claro. muy confianza, muy todo relajado. Ya, Muy llano. sí. Y esta persona me dice, yo digo, sí, buena colmado, primero Dios. Sí, ok, pero me hablan del colmado. Sí, pero primero Dios. Y yo digo, sí, primero Dios, ¿me pueden ayudar? ¿Qué necesitas? Mira, yo necesito unas cajas porque voy a preparar unas cosas. ¿Ustedes tienen caja? ¿Cuántas necesitas? Y yo le doy un número X. A los 5 minutos llega el colmado, este señor, vestido totalmente diferente a como uno está acostumbrado también a ver a los muchachos del colmado. Y más que nada un tema cultural de nuestro país, el clima, cómo se visten, cómo son, uno se da cuenta. Y este señor tenía una boinita puesta y vestido como de marrón. Y lo veo como un señor tan adulto para hacer el delivery del colmado. Yo digo, bueno. Y él se pone en la puerta y me dice, primero Dios. Y yo, gracias, primero Dios. Y me trae las cajas y unas fundas que yo no pedí. Bueno, llegan mis otras amigas y le digo, hago el cuento, mira lo que me pasó. Y el señor me da la tarjeta del colmado, que es la que presentamos ahí. Sí. Y yo veo, dice primero Dios, y yo, señores, ¿cuándo yo grabé ese número en mi teléfono? Pero nada, lo dejamos así. Le cuento a mis amigas y se acaban la caja. Llamo al colmado otra vez. Sí, mira, yo estoy llamando porque yo pedí unas cajas a un señor que vino. ¿Qué señor? Y yo, sí, un señor con una boina marrón, vestido de marrón completo. Aquí no trabaja ningún señor, aquí tenemos 3 muchachos, 3 delivery. Wow. Y yo, ¿qué? No, aquí no trabaja ningún señor. En ese momento, yo ya sabía que Dios lo envió. Que Dios estaba ahí en cada momento y me estaba diciendo, hija, primero yo, ahora, en este momento de tu vida, dentro de este dolor, dentro de esta incertidumbre, donde tú te estás preguntando, sosteniendo tu pecho, ¿qué yo voy a hacer ahora con mi vida? Uh-huh. Y yo te estoy diciendo que tu vida, primero soy yo. Sí. Así es. Así es. Así es, así es. Y mis propias amigas se quedaban en shock, como que no entiendo cómo esto está pasando. Y sé que incluso mi historia ha impactado a muchas personas que me conocen. Porque vivieron conmigo todo este camino, lo han vivido conmigo. Wow. Y eso es inolvidable. Por eso guardo todavía esa foto. Rosana, yo me imagino, o sea, tú lo dices ahora y uno decirlo pudiera ser fácil ahora, pero cuando Dios mismo tiene que aparecer de una manera sobrenatural, porque fíjate que tú dices, tú no has vuelto a conseguir Nunca más. ese personaje de ese colmado y yo me imagino, bueno, tú acabas de decir que tú entraste a esa casa y que tú misma no sabías dónde estaba. Así es. Lo que quiere decir que desde que comenzó a suceder lo que comenzó a suceder y desde que tú comenzaste a ir a las terapias, tú estabas sufriendo. Sí.
Tú estabas en una situación donde necesitabas ayuda porque ya había una situación. Mi pregunta es, Rosana, porque sé que después de eso apareció un cáncer en tu cuerpo. Sí. ¿Tú entiendes que ese cáncer fue fruto de ese estrés, de esa tensión? Las estadísticas lo dicen, la medicina lo dice, que está muy relacionado a la vida emocional de las personas, que cuando pasan catástrofes familiares y viene luego un diagnóstico de cáncer, que puede estar. Y yo siento que yo estaba sufriendo por dentro. Y por eso les exhorto a todo el que esté viviendo una situación que hable, porque no existe mayor dolor que el que apodera tu alma, porque te puede llevar al punto en el que ya no te reconoces. Y cuando pierdes esa conexión incluso contigo mismo, el dolor calcome tu cuerpo. No comes igual, no descansas igual, no te cuidas igual. Y todas esas fases yo las viví una a una. Y yo puedo decir que yo era una persona sana. Yo puedo decir que antes de ese cáncer yo nunca tuve ningún indicio de nada. Y de repente viene este diagnóstico que ni siquiera aparece tan rápido como quisiéramos. Y ya cuando apareció había que resolver. Era de hoy para hoy. Y creo que eso me hizo entender también mucho más el primero Dios, porque Él me estaba preparando para ese momento. Y si yo no lo hubiera tenido en mi vida, en ese momento, quizás mi lucha contra esta enfermedad no hubiera sido la misma. Sí. Porque yo confié en Dios. Oye, pero acabas de decir algo sumamente interesante, ¿verdad? La exhortación que tú le haces a cualquier mujer que pueda estar pasando una situación que lejos de someterse a un sufrimiento, a una tensión, a un consumirse, a un estado depresivo, crónico, pudiera llegar a ser, que es mejor hablar, es mejor buscar ayuda, es mejor acercarse a quien haya que acercarse, porque si tú lo hubieras hecho, como tú acabas de decir, las estadísticas no se equivocan y sin embargo, fíjate cómo pasa, cómo se desarrolla en ti una mujer que estaba en el gimnasio, haciendo mi mejor momento físico, diría yo. En tu mejor momento físico. Wow, qué impresionante eso, Rosana. Y mira, es interesante todo esto, ¿verdad? Porque ya en esa situación de tú tener cáncer, es que tú conoces a quién es tu esposo. Así mismo es, así mismo es. Y ya te habían dado incluso quimio. Sí, radioterapia. Radioterapia, o sea que tú no tenías pelos. No, el cabello se me cayó. Recuerdo que él incluso se recortó para apoyarme ese día. Y me decía, aquí estamos los dos sin cabello. Y recuerdo mucho, y siempre se lo digo a todo el mundo, yo le decía... Se cortó el cabello. Para estar los dos peladitos. Los dos peladitos. Qué lindo. Y tengo una foto, nosotros los dos peladitos, casi iguales parecíamos. Y yo le decía, mira, tú me conoces hace poco, tú realmente eres un muchacho joven, con mucha vida por delante, sano, sin familia, hijos, hasta el momento. Le decía así yo. ¿Y qué tú vas a hacer con una persona como yo, que ahora mismo pasa un divorcio, está enferma, tú estás viviendo de mí la parte menos bonita? Tú no estás conociendo la Rosana de antes, tú estás conociendo una Rosana que ni yo conozco, que tengo que aprender a conocer. Y él me dijo, permite que mi amor sea suficiente para los dos. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Permite que mi amor sea suficiente para los dos. ¿Qué es esto? Y me dijo ese día, tú sabes que yo sé lo que es el amor porque ya yo te encontré a ti. Wow. Y nunca, no nos hemos separado desde ese momento. Gloria a Dios. Y creo que luego de ahí vinieron más batallas, pastor, fuertes. Y él ha estado ahí. Y sea el destino, sea las diosidencias, sea lo que Papá Dios tenga determinado de su vida y la mía, él estuvo en el momento que Dios quiso que estuviera. Amén, amén. Y está en el momento que está porque Dios así lo quiere.
tú no tuviste hijo de tu primer matrimonio. No. Entonces, cuando ya tienes tu segundo matrimonio, Así es. teniendo una situación ya de cáncer, Ujú. ¿pudiste salir embarazada? Sí, salí embarazada de mellizos en ese momento. De mellizos. Sí. Estábamos sumamente emocionados porque de pasar a no tener hijos íbamos a tener dos. Y yo decía, bueno, papá Dios lo manda las cosas dobles. Mírala ahí, la Sí, imagen. papá Dios manda las bendiciones dobles. Esa es la imagen de los mellizos. Ujú. Así es. Pero entonces, ¿qué pasó con ellos? Los perdí. Me hicieron Bueno, una porque también tú sonografía. tenías una situación. Sí, de salud, y ya se sabía que yo tenía una situación de salud. Y en los estudios decía primero que había un bebé sin vitalidad y luego a la semana el otro también. O sea que no fue una pérdida instantánea de ambos. Wow, 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 wow. Cuando wow, eso pasa, pues ya hay una alarma en mí de, cónchale, ¿qué está pasando? Que realmente me está diciendo mi cuerpo. Y ahí entonces me diagnostican con un pólipo endometrial cancerígeno y empiezan a tratarme con quimioterapias también. Ya había pasado por la radioterapia y luego paso a las quimioterapias. O sea, y ya los médicos te habían dicho que no podía Sí. tener hijos. O Por- sea, me imagino yo el dolor Sí. de tener una experiencia de estar embarazada de mellizos Ujú. y entonces por las situaciones por las que pasaste, Así es. del cáncer, del tratamiento del cáncer, quimio y radio y demás, entonces se pierde Así es. el embarazo. Así es. Y entonces, ¿cuál es la reacción de los médicos? Bueno, lo primero es que por el historial familiar, el cáncer estaba muy cercano a mí, porque mis abuelas fallecieron de cáncer, tengo tías actualmente sobrevivientes de cáncer, en ambas familias es muy alto. Y los médicos decían, mira, tú en algún momento te tienes que hacer la cirugía, porque que ya eso está en ti, está en tu ADN, tienes que cuidarte, tú eres una paciente que hay que darle seguimiento. Y quizá el momento de tener hijos, pues no se dio. Seguimos siendo jóvenes, pero pasé mi vida, vamos a decir, adolescente y mi vida de los 20 y tanto, estudiando, trabajando, priorizando otras cosas que no eran la familia. Y ya cuando quise priorizar lo que era la familia, no era mi momento. Ya no era que no quería, pastor, ya era que no podía. Okay. Y cuando a ti te dicen que tú no puedes, es muy distinto a cuando tú no quieres o piensas que no quieres. Eso es verdad. Porque cuando te dicen que no puedes, entonces tú sientes, pero ¿por qué? ¿Por qué yo? Y empiezan lo por qué. Y yo he entendido que en la vida es todo un para qué. Papá Dios me ha demostrado que todo es un para qué. Pero en ese momento, en la incoherencia de la vida, uno se pregunta, pero ¿y por qué? Pero yo lo que tengo son 29, 30 años. ¿Cómo que yo no voy a poder? Eso es lo que uno se pregunta. Y ahí viene entonces el tema de que no, que por el momento no. Pasa todo el tema del cáncer y un día estoy aquí en la iglesia, tranquila, viendo mi culto, y empiezo a ver borroso. Ya no hay bebé, ya estamos superando lo que pasó. Mi esposo incluso me regala un perrito y me dice, tú lo que necesitas es alguien de quien cuidar. Y me trae un perrito a la casa y yo ya estoy como animada pensando en que, bueno, lo que papá Dios diga. Y estoy aquí en un culto y empiezo a ver borroso. Y cuando empiezo a ver borroso me preocupo. E inmediatamente voy a la clínica, me dicen que me tengo que hacer una resonancia, hacemos esa resonancia y en el diagnóstico dice 6 microinfartos cerebrales. Y yo me quedo en mi vehículo mirando el diagnóstico y digo, ¿qué? Llamo a un colega muy cercano y le digo, mire, me acaban de decir esto. Incluso quien me entrega el resultado me dice que si yo tengo un neurólogo, que por favor busque a mi neurólogo. Evidentemente yo no tenía ningún neurólogo en ese momento. Y cuando me dan el contacto de esa neuróloga, que hasta la voy a mencionar, doctora Minelli, usted es mi ángel de la guardia, por decirlo así. Y ella me dan su número personal sin querer y yo la llamo. Y digo, sí, mire, le habla Rosana Santana y le estoy llamando porque hay que hacer un estudio y el resultado salió esto. Y ella me dice, ¿qué salió? Sí, microinfarto cerebral. Yo muy tranquila, así. Ah, mira, nos vemos mañana a primera hora. Y yo, ¿qué? Sí, nos vemos mañana a primera hora. ¿Cuántos años tú tienes? Y yo, 30. Nos vemos mañana a primera hora. Fui a la clínica y me dijo, en 3 días hay que ingresarte. Wow. Había una inflamación en mi cerebro.
por una, vamos a decir, es una condición desmielinizante, y esa inflamación en mi cerebro estaba evitando que lo que le dice el cerebro a la vista de poder ver ese mensaje, esa conexión de ese nervio, estaba inflamado. Y yo tenía un diagnóstico de neuritis óptica y no estaba viendo bien, estaba viendo doble, borroso y cada día era peor. Y se me tuvo que ingresar, hacerme muchos estudios neurológicos y se me dice otra vez, ¿tú piensas tener hijos? Siempre la tecla Del hijo. del hijo. ¿Ustedes ¿Dónde piensan, estaba tu sueño? ¿Dónde estaba ya mi sueño? ¿Ustedes piensan tener hijos? Bueno, pasó esto y esto, perdimos 2 bebés. Ah, bueno, es que estas condiciones conllevan pérdidas también, por el mismo tema de tu sistema inmune, no está al máximo. A todo esto yo ingresada en una clínica recibiendo tratamiento, y ustedes todos visitándome y averiguando y orando, y el pastor Pedro mencionaba en cada culto, yo lo veía por la computadora, por la sanidad, por Rosana, y eso era cada noche, cada día, orando por mí. Y cuando ella nos dijo eso, le dijimos, bueno, nada, si no se puede, no se puede. Y mi esposo bien tajante con que tu salud primero. No se puede, no se puede. A los 2 o 3 meses quedé embarazada. Ahora, microinfarto. Así es. Estando en la iglesia te dan los microinfartos. Así mismo. O sea, que aparte de todos esos medicamentos, Ujú. de las quimios, de las radios que te había Así había es. que darte, ahora viene El cerebro. el cerebro. Y es ahí donde yo no me voy a cansar de hablar de los hechos de Dios. Es ahí donde yo no me voy a cansar de hablar de las maravillas de Dios. Porque Rosana tiene una situación tan difícil, tan complicada, con ya habiendo superado un cáncer. Ahora viene unos microinfartos donde había ya situación en el cerebro. Los médicos le dicen que no puede salir embarazada ya. Pero ese era su sueño. No puedes tener hijos. Y entonces, asómbrense. Rosana salió embarazada otra vez. Así es. Salió embarazada otra vez. Con todo en contra, Rosana. Con todo en contra. Con todo en contra. Nada estaba a tu favor. En el momento menos indicado, como dicen por ahí. Y ese proceso del embarazo, cuéntame, mija, porque de verdad que son situaciones. Sí, sí, sí. A los 3 meses del tratamiento, del primer tratamiento que me colocan de la parte neurológica, entonces yo empiezo a sentirme mareada, me empiezo a sentir con poco apetito, me hacen un estudio y salgo con la prolactina muy alta. Y eso solo le pasa a las mujeres embarazadas o a una persona que tenga un tumor en el cerebro. Sí. Son algunas de las hipótesis. Lo primero que se pensó no fue en el embarazo, fue No, en el tu vida. tumor. Sí, sí, claro. Y empiezan a hacerme estudios y me dicen, no, mira, no hay tumor. Y me dice la doctora, pero vamos a hacerte una prueba. Y yo, bueno, vamos a hacer la prueba. Y la prueba sale positivo. Yo recuerdo que me fui sola a hacerme esa prueba y esperé el resultado antes de yo hablar. Y cuando luego sale el resultado, evidentemente es un embarazo en riesgo porque se supone que no se podía. Y empiezan a hacerme sonografía, 1, 2, 3, 4, 5, un sinnúmero de sonografías. Y Bueno, salía, están ahí. están Vimos la ahí. imagen ahí. Y no se veía nada. Échale un poquito Decía- más para atrás, Josué, donde se ven las varias sonografías. Mírala Mírala ahí. ahí, la Varias sonografía. sonografías. Ahora ahí no se ve nada. No, un saco vacío. Decía embarazo incipiente, saco sin demostración de vitalidad. Ya O sea, usted tú sabe, estás para dos embarazada padres, por fe. Y decían que no había bebé. Ya usted sabe, para mi esposo y para mí, lo que era este tipo de noticias. No sabía si alegrarse. Exacto. Y pasan 12 semanas, pasan 13 semanas, ya la 14 semana. Entonces es que Esto que estamos viendo, es la sonografía donde decía embarazo intrauterino incipiente, recomendación control de día eso fue en 14 Estados días. Unidos. No, esa fue aquí. Ok, Para confirmar vitalidad. Para confirmar, porque no estaba confirmado. ok. Día vacío. Y yo iba escondida, pastor, a la clínica a hacerme la sonografía. A ver si salía algo. Yo no voy a decir nada porque la gente está esperando.
Y yo no decía nada, míralas ahí. Tú estabas ahí haciéndome mi sonografía cada semana. Pero ya ahí tú como que la fe... Sí, ya a las 14 semanas yo dije, yo voy a ir sola a la clínica a esa cita. Porque ya yo no quiero que mi esposo pase por este dolor otra vez. Y cuando voy a la cita, el ginecólogo me envía donde un sonografista que tiene muchos años de experiencia. Y le explico, mire, ya yo tengo varias sonografías, sale esto, aquello. Y él me dice, mira, pero te han hecho toda la sonografía transvaginal, vamos a hacerte otra diferente. ¿Pero por qué te fuiste sola? Porque yo sentía que ya no, el bebé no estaba ahí. Y que yo no podía llevarlo a él a sufrir eso, como que yo no quería a mi esposo, llevarlo a él a sufrir el que le digan no hay bebé. Wow. Y yo dije, no, es que ya. Y yo fui con todas las ideas de que de ahí yo iba a salir con una fecha para un legrado. Eso es lo que yo pensé. Eso es lo que tú pensabas. Yo pensaba. Dije, no, de aquí voy a salir con eso. eso. Pero Dios que nos ama sin condición. Así es. Tenía otra... No, y yo fui conforme a la voluntad del Señor. Yo no fui con enojo, yo no fui con rabia. Señor, que sea lo que tú quieras. Ok. Señor, como tú quieras. Si este no es el momento, este no es el momento. Y yo entraba a la clínica diciendo eso, Señor, que sea lo que tú quieras. Y fue lo que quiso el Señor. Entonces te hicieron otro estudio. Me hicieron otro estudio. Y ahí me dice, mira, no cantemos victoria, pero espérate, yo veo algo. Y ahí sale la imagen de mi chiquito escondidito en una esquina, sí. ¿Esa es? Esa es. Y me dice, mira, está muy pequeño, pero ese bebé se escondió. Dominicano. Pues, espérate. Todas las sonografías salían vacías. Salían vacías. Sí. Sí. Esto es científico. Sí, Todas las sonografías salían vacías, el saco vacío. Vacío. No sabía nada, por eso estábamos pensando en la prolactina. Y escuche esto, hermano, y amigos que nos escuchan. El niño estaba escondido en el vientre. Así mismo. Para defenderse de los ataques de los medicamentos. Así mismo. De la quimio, de la radio, del microinfarto, de tantas cosas que te dieron. Así es. Sin embargo, el niño hubo que hacer varios estudios. Esa última prueba que te hiciste, Rosagna, que fue la que determinó que el niño estaba escondido. Así mismo. Eso a mí, eso es impresionante. La autodefensa con la que Dios hace las cosas. Y ese niño era un feto todavía. Así mismo. Era un feto de no sé de cuántos meses, pero esto es importante que le pongamos mucha atención. Esto hay que ponerle mucha atención, porque aquí en nuestro país se está jugando con la vida. Se está jugando con la vida. Y hay gente que está apostando a matar niños en el vientre. Óigame, este niño, Señor, la naturaleza, lo que es Dios, Padre, lo que hace el Señor, lo que hace, yo no sé si ustedes están comprendiendo esto que se está contando. Rosagna nos está diciendo y nos acaba de mostrar una imagen donde el niño se escondió. Se escondió. Después de ver la sonografía donde el saco está vacío, era porque había que hacer un estudio más profundo, porque el niño estaba oculto. ¿Oculto de qué? Oculto de todos esos medicamentos, porque era imposible que ella saliera embarazada, de acuerdo al criterio médico, era imposible, pero no de acuerdo al plan de Dios. El plan de Dios se va a cumplir siempre. Hermanos y amigos que nos escuchan, por favor, nadie puede romper ni deshacer el plan de Dios. Por eso hay que luchar contra esta situación de nuestro país donde quieren aprobar el crimen de niños, porque un aborto es un crimen de niños. Y fíjese, quiero resaltar eso, la habilidad que tuvo el niño en su condición de feto, de ocultarse,
del daño de los medicamentos. Esto es impresionante. Esto es impresionante. Y ustedes me dirán, bueno, pero tú no eres médico para decir, eso es lo que han dicho los médicos. Claro. ¿No fue eso, Rosana, Sí, la explicación que te dieron, que te dio el médico? ¿Por qué no se veía? Ajá. Lo único que te puedo decir es que ese bebé se escondió. ¿Se escondió? Eso es lo único que se Él me se pudo escondió, decir. Se bebé. escondió. Y en el video sale. En sus primeros latidos eran muy bajitos, por llamarlo así. Él estaba escondido. Y por esos latidos nosotros duramos meses sin poder decir lo que estaba pasando, porque era un bebé que había que cuidar, que no sabíamos lo que iba a pasar. Wow. Rosana, ¿qué lección tú has aprendido de esa parte específica? ¿Qué tú puedes aconsejar con relación a eso, mija? A veces decimos que lo último que se pierde es la fe, pero yo he entendido que lo último que se pierde es el amor a Dios. Y no debería de perderse nunca, porque la fe está atada a los milagros. Y cuando Dios existe en tu vida, los milagros te tocan. Y quizás suene muy duro lo que voy a decir, pero Dios me ha elegido como instrumento de fe y de milagros. Gloria a Dios. Yo solo soy respuesta de lo que Él ha querido hacer con mi vida. Gloria a Dios. Y todas las pruebas que me han tocado vivir, un día entendí que no son para mí, son para ti. Para ti que me ves, que me escuchas y que no sabes qué hacer hoy con tu vida. No son para mí. Él solo usó esta guerrera, como dice mi familia y mis amigos. Usó este instrumento, este templo que es de Él, lo está usando a su sano juicio para que personas como tú crean en Él. Wow. Y así es como yo lo siento. Wow, qué bonito mensaje, Rosana. Wow. ¿Cómo me llega esto que acabas de decir? Rosana, ya el niño nació. Gloria a Dios. Nació Eric Matthew. ¿Cómo se llama el niño? Se llama Eric Matthew. Míralo ahí, miren qué hermosura, miren qué hermosura. Lo presentamos aquí en la iglesia. ¡Qué hermosura! Ahí está la familia. Ahí está el pastor Pedro orando por el niño, Rosana llorando. Estaba muy conmovida porque era como un día que uno no se espera que va a vivir. Sí, y luego sí, lo sí. vives. Mira la pastora también. Ahí está la pastora Nelly con ese bebé tan hermoso. Mira, pero qué niño más hermoso. Eric, Qué mira lindo. esa foto, Ay, qué hermosa. bello. Elegimos Eric Matthew. Eric justo falleció cuando los mellizos también lo habíamos perdido. Ok. El papá de mi esposo. Y en su honor quisimos usar su nombre. Y Matthew, porque vuelvo y digo, primero Dios y las diosidencias que Él ha elegido en nuestra vida. Yo tenía unas pulseras con muchos mensajes. Y entre ellos había uno que decía, con Dios todas las cosas son posibles, Mateo 19:26. Wow. Y mi hijo es un regalo de Dios. Y queremos que desde su propio nombre, Él siempre recuerde que viene de un milagro de Dios. Wow. Y que su historia siempre Él va a tener la cabeza en alto para contarla. Amén. Porque Él también es instrumento de fe. ¿Cómo ha sido el crecimiento de Matthew, verdad? Porque es un milagro de Dios. Es un milagro. Es un milagro de Dios, pero uno no puede ocultar la realidad de que Matthew es un guerrero. Un guerrero. Desde el momento que se cuidó, porque él se cuidó. Él dijo, déjame ponerme por aquí, que están haciendo muchas cosas con mi mamá. Pero no, Eric Matthew, un niño que nació sano, gracias a Dios, un embarazo muy cuidado, un embarazo que tuvimos el término en Estados Unidos por razones del mismo tratamiento, razones de supervisión. Y cuando nace rompiendo todas las barreras. Era cesárea y fue natural. Era cesárea Y fue natural. A los 20 minutos nació Eric Matthew. Él dijo, voy Estados para Unidos. allá en Estados Unidos. En Estados Unidos se hace una cesárea por todo. Bueno, Estados Unidos piensa si va a ser cesárea, si hay un riesgo. Pero en mi caso, por el tema del historial médico, el tema del cerebro y demás, los doctores habían decidido ingresarme una semana antes del parto para hacer una cesárea. Pero el muchacho empezó a salir. Me baja la presión, dicen, no, ya él viene ahí, Rosana, puja. Y nace Eric Matthew a los 20 minutos. O sea que eso fue, desde ahí ya Eric Matthew marcó su camino. Y tiene 1 año y 3 meses y siempre ha sido de mucho cuidado, pero en salud.
Wow, wow. En salud, gracias a Dios. En días pasados hablamos tú y yo de la salud de Eri, ¿verdad? Sí. Y me contaste que creía que iba a tener que ir a Estados Unidos. Sí. ¿Cuál fue esa experiencia que tuviste? Eri Matthew siempre ha sido muy saludable y de su papá él ha heredado este tema de que se congestiona de cualquier cosa. Creo que eso es lo único que nosotros le hemos llamado la atención al cuidado de él. Pues recientemente, hace como unas 2 semanas, el niño nos convulsiona en la madrugada. Ya usted sabe lo que significa para mí, que vengo de un tema neurológico, una convulsión, y más en un bebé de 1 año y 3 meses. Empieza a convulsionar, dura casi 4 minutos convulsionando, vamos a emergencia y en emergencia no dura 1 o 2 horas en ese trance de convulsión donde él no responde igual, no nos abre los ojitos igual, no responde a su nombre y luego ya que despierta balbuceaba. Eri Matthew es un niño que ya dice palabras, mamá, papá, agua, lluvia, dice muchas cosas y empezamos a preocuparnos y nos refirieron a un neuropediatra y este neuropediatra pues lo ve al otro día, desde que amaneció, porque esto fue en la madrugada. Y el neuropediatra dice, mira, por el historial médico de ambos padres, consideramos que lo mejor es hacer toda la evaluación neuropediátrica, entre ellos resonancia, electroencefalograma, placas. Ya usted sabe lo que es exponer a un niño a esos estudios. Sí. Donde muchos de ellos tú tienes que amanecer, no dormir, comer hasta cierta hora. Entonces fueron unos días bien intensos y ella nos decía, miren, como está la situación en el país, todo el tema de la cita, es probable que yo no los vea a ustedes hasta en un mes. Eso fue un viernes, pastor. Y el miércoles de la semana siguiente ya nosotros habíamos ido a todos los médicos. Wow. Porque las puertas se abrieron. Y ahí sigue Eri Matthew demostrando que él es un milagro de Dios y que papá Dios le da las pruebas, pero también le da la fortaleza. Sí. Nos hablaron de una eminencia en el país que también lo menciona y le agradezco mucho, el doctor, hasta se me olvidó el nombre ahora, Paliza. El doctor Paliza, mucha gente lo conoce, un experto en todo este tema radiológico. Y fuimos a hacerle los estudios. Y cuando estamos en el lobby del centro, donde vamos a hacer el estudio, este señor sale de una puerta a las 7 de la mañana, porque el estudio era a las 7 y nosotros llegamos a las 6:30. Y él sale por esa puerta, había más personas en la recepción de la clínica, y él se acerca a nosotros y me dice, hola, ¿cómo estás? Y yo me quedo así sorprendida, bien, ¿y usted? Bien, pero ¿cómo te sientes? Y yo, no, yo me siento bien. Y Eri Matthew lo abraza, se lanza a abrazarlo. Él tiene la bata blanca. Y él me dice, ¿ese niño no le teme a las batas blancas? Yo le digo, no, Eri Matthew hasta ahora no le teme. Y me dice, ¿qué le pasa al niño? Yo, no, le pasó una convulsión el viernes, estamos aquí, y eso fue miércoles. Y jueves era feriado, no se trabajaba. Y estamos aquí, nos dijeron que había que hacerle ese estudio y nos han mencionado que usted es un muy buen especialista. Ojalá y usted pueda ver el resultado de mi hijo. Y nos dice, estamos mi esposo y yo ahí, que le pongan una nota que lo voy a ver hoy mismo en la tarde. Y el viernes ven a buscar el resultado. Y todo el mundo nos mencionó ese doctor, todo el mundo nos dijo que había que esperar tiempo para que él viera algún documento. Wow. Y mi hijo solo hizo estar ahí. Y ese señor no nos conoce. Yo nunca me presenté. Hasta en eso el Señor nos acompaña. Wow. En que nos dio la prueba, pero también nos dio la victoria, pastor. Amén. Y eso es lo que nosotros tenemos que pensar. Cuando vemos una prueba, y les digo con todo el corazón, es difícil vivirlas. Sí, duelen. Pero dejemos de preguntarnos por qué y empecemos a verlos para qué. Amén. Y cuando empezamos a verlos para qué, entonces Dios nos da las puertas que tenemos que abrir. Wow. Y cierra las que tiene que cerrar, porque Amén. definitivamente sí. Amén. Y mi hijo salió bien. No tiene epilepsia, no tiene lesiones cerebrales, tiene una sinusitis que le llevó una fiebre en 40 y convulsionó. Uf. Wow. Y en menos de 3 días nosotros tuvimos todos los resultados. Aquello que eran un mes. Que incluso tú me habías dicho que era posible que fuera a Estados Unidos. Sí, no, nosotros no íbamos. Llamamos, él tenía cita en la embajada de la renovación de un documento. Hablamos con su doctora en Estados Unidos. La doctora nos envió una carta y esa carta se envió a la embajada y la embajada dijo, vengan a buscar su cita. Wow. Porque es una emergencia médica.
Dios santo. Y no tuvimos que irnos. En 3 días, en lo que llegaba el día de la cita, mi esposo y yo dijimos, en lo que llega la cita no nos vamos a detener. Vamos a hacerle los estudios porque no vamos a ver a mi hijo en sus ojos sin saber si en sus cabecitas estaba pasando algo. Y ahí está Eric Matthew, que vino a la iglesia el domingo. La gloria sea del Señor. La gloria sea del Señor. Rosagna, qué bendición escuchar este testimonio tuyo. De arriba a abajo. Amén. Y realmente cada parte de lo que ha sido tu historia, cada parte es importante que la tomemos. Cada parte. No rechaces nada. Tómalo de arriba abajo. Sobre todo las hermanas, las amigas, las mujeres, que frente a una situación como la que Rosagna inició contando, hagamos lo que es correcto. Y esto de ella enfrentar el cáncer, fíjese cómo Dios la ayudó y cómo Dios permitió que por encima de todo argumento ella saliera embarazada y hoy tuviera a Eric Matthew. Wow, gloria a Dios. Pero me impacta pensar cómo Eric se escondió. Es un guerrero marcado por el Señor. Esperamos en Dios que hayas podido recibir este testimonio para que nos afiancemos en las bondades de Dios, para que nos afiancemos en la sabiduría de Dios, en el control que Dios tiene de todas las cosas. Tiene el control de todas las cosas. Dios hace lo que Él quiera hacer. Nadie puede impedir nada. Por tanto, alojémonos a los brazos del Señor. Confiemos en el Señor. Entreguémosle toda situación a Él. Toda situación. Vamos a entregársela al Señor. Y llama a la iglesia Buenas Nuevas. Si necesitas oración, si necesitas acompañamiento, no importa el tipo de acompañamiento, llama a la iglesia Buenas Nuevas al 809-567-7675, extensión 231. Y llámanos a nuestro número de WhatsApp 829-889-4712. Ahí estamos para servirte. Estamos para atenderte, estamos para acompañarte. A través de la fundación tenemos un equipo de psicólogos que te van a ayudar. Bueno, Rosagna es parte de la fundación Buenas Nuevas, que está para servir. Rosagna, gracias de verdad por habernos contado esto que nos ha contado, que nos hace ver el amor y la grandeza de Dios. Amén. Una palabra de despedida. Rosagna. Déjense abrazar por el Señor. Amén. Dejémonos abrazar de Él todos los días. Y cuando más pesada sea tu carga, alábalo y dile gracias, Señor, porque me elegiste como tu luchador predilecto. Wow, wow. Dios te bendiga, amado hermano, amigo, hermana. Gracias por cada miércoles estar conectado a este podcast, a este contar de las maravillas de Dios, de la grandeza de Dios. Inscríbete para que pueda reprodúcelo. Y vamos a hablar de eso. En vez de estar quejándonos, vamos a hablar de lo que Dios hace.